Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la lucha contra las drogas volvió a dominar la relación entre Colombia y Estados Unidos. Washington desertificó al país con un waiver que suspende las sanciones por falta de resultados. Además, incluyó al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton por supuestamente permitir que los carteles prosperen y negarse a detenerlos. Petro ha defendido su política diciendo que no es narco, lo cual es cierto, y mostrando récords de incautaciones. Pero esos datos contrastan con una realidad innegable. Nunca en la historia Colombia había tenido tantas hectáreas de coca, ni tanta producción de cocaína, ni tan pocos programas de sustitución y desarrollo territorial. Hoy Colombia tiene cerca de 300.000 hectáreas de coca y una producción potencial de 3.000 toneladas de cocaína, según el último informe de la UNODC, los niveles más altos de la historia. ¿Cómo llegamos a este punto? La verdad es que la guerra contra las drogas siempre ha fracasado. Un comité bipartidista del Congreso de Estados Unidos en 2020 reconoció que desde los años 70 el flujo de cocaína hacia Norteamérica nunca se ha detenido. Colombia sí tuvo momentos de reducción. En 2012, cuando Álvaro Uribe terminó su presidencia, los cultivos habían bajado a 48.000 hectáreas, gracias a la fumigación, la contención militar y algunos programas de sustitución. Desde entonces, una serie de decisiones, algunas estratégicas, otras equivocadas, nos fueron devolviendo a la crisis. En particular, 5. El proceso de paz con las FARC creó un vacío que el Estado no pudo llenar e incentivos para sembrar más coca. Se suspendió la fumigación en 2015 con Santos y el gobierno Duque no tenía un plan B. La paz total de Petro fortaleció la gobernanza criminal. El gobierno Petro no tuvo una política coherente para reducir la coca, la cocaína y lo que nos cuesta el narcotráfico. El consumo mundial subió, pero antes de entrar a las causas de este fracaso, una pequeña explicación sobre cómo funciona el negocio de la coca. En Colombia, unas 400.000 familias viven directa o indirectamente de la coca. Los cultivos están en menos de 200 municipios del país. Solo en 10 de ellos, en 2023, había 11.850 hectáreas sembradas, lo que equivale al 45% del total nacional. La mayoría de las familias tienen alrededor de una hectárea de coca, y algunas pueden llegar a tener hasta 5. Un número menor de fincas puede tener hasta 20 hectáreas. La primera cosecha tarda 8 meses en florecer. La mata puede vivir entre 5 y 10 años. La hoja se puede raspar entre 3 y 4 veces al año y en algunas zonas hasta 6. Un raspachín gana entre 100.000 y 150.000 pesos por día, el doble de un jornal normal. El dueño del cultivo suele ser quien convierte la hoja en pasta básica de cocaína. Lo hace en un pequeño cambuche en la selva y luego se la vende a los grupos armados, que fijan el precio. Los grupos guerrilleros tienen sus propios cristalizaderos. Requieren gasolina, microondas, un químico experto, cuidanderos y jornaleros. De ahí sale la cocaína que sacan por el Pacífico, el Caribe o Venezuela. En muchas zonas, como el Pacífico y la Amazonía, la coca es la única economía estable. No hay vías, ni compradores, ni redes logísticas para productos legales. La coca, en cambio, siempre se compra. Por eso es tan difícil acabar con ella. Ahora sí, entremos a las razones del fracaso. El proceso de paz de 2016 logró la desmovilización de las FARC, que controlaban la coca en sus regiones. El Estado no logró copar el territorio, el vacío lo ocuparon las disidencias y otras organizaciones criminales. El acuerdo apostó por la sustitución voluntaria a través del PNIS, un programa diseñado para reemplazar la coca por economías legales mediante acuerdos con las familias. Sobre el papel era innovador, en la práctica se implementó mal. No hubo planificación territorial seria. Se invitó a cualquier familia a inscribirse, incluso por fuera de las zonas donde había más coca. No se focalizó en regiones específicas, lo que desbordó la capacidad del Estado. El Estado no cumplió con los pagos ni demás actividades acordadas, lo que rompió la confianza en el programa y se estancó. Las FARC convencieron a campesinos que eran su base social para sembrar y beneficiarse de los pagos. Los cultivos se dispararon. Cuando las FARC salieron de muchos territorios, el Estado no entró con fuerza. Entraron otras organizaciones armadas, incluidas las disidencias, a ocupar el negocio y expandirlo. El gobierno Duque llegó prometiendo reactivar la fumigación aérea. No logró sacar la licencia ambiental exigida por la Corte en 2017. La pandemia paralizó el proceso. Mientras tanto, erradicó manualmente más que ningún otro gobierno, pero con enormes dificultades. Los soldados enviados a erradicar eran recibidos con azonadas. En muchos lugares se negociaba erradicar solo una parte de la coca. No hubo articulación entre seguridad y desarrollo territorial. No hubo fumigación, pero tampoco sustitución efectiva. En 2019 había 154.476 hectáreas de coca. En 2022 ya eran 230.028 hectáreas, después de haber erradicado forzosamente más de 300.000 hectáreas. Esa fue la coca que heredó Petro.
La paz total del gobierno Petro permitió que organizaciones criminales se expandieran. Aprovecharon los ceses al fuego para entrar en zonas cocaleras, controlar territorios y aumentar su capacidad de financiar guerra y política local. Hoy hay más grupos, controlando más territorios con más coca que nunca. El gobierno llegó con el mensaje de no pelear con las comunidades y no atacar a los campesinos cultivadores, el eslabón más débil del negocio. La erradicación cayó a niveles históricamente bajos. El año pasado se erradicaron solo 10.000 hectáreas. A septiembre de 2025, solo 5.000, de una meta de 30.000. Los programas de sustitución tardaron 3 años en arrancar. En regiones como Catatumbo y Cauca hay decenas de miles de familias inscritas en Renacemos, pero el Estado no tiene capacidad institucional para atenderlas. En lugares como El Plateado, donde Petro ofreció comprar la hoja, ni siquiera se ha podido ingresar. Los programas de desarrollo con enfoque territorial quedaron desarticulados y desfinanciados. La productividad de la mata de coca está disparada. Cuando había fumigación, una hectárea producía 1 kilo de pasta base. Hoy, en zonas del Pacífico, produce hasta 8 kilos. Las matas alcanzan su pico productivo entre el segundo y cuarto año y, si no se arrancan, producen más. Hay nuevas semillas y técnicas. Los cultivadores invierten más porque saben que no habrá erradicación. Hay variedades más resistentes y mayor densidad por hectárea. La coca se cuadruplicó sin que aumentaran proporcionalmente las hectáreas y todo lo que se produce se consume. Hace 20 años, el 90% de la cocaína colombiana iba a Estados Unidos. Hoy, el consumo en Estados Unidos se estabilizó por el auge del fentanilo. Europa ha incrementado su consumo. Asia, Australia y Oceanía se han convertido en nuevos mercados que pagan precios altísimos. En Colombia y Latinoamérica el consumo también ha crecido. Cuando la demanda global crece, los incentivos para cultivar también. ¿Qué tendría que hacer el próximo presidente? La experta Ana María Rueda, de la Fundación Ideas para la Paz, dice que el próximo presidente tendrá que tener una estrategia integral desde el inicio, articular seguridad y desarrollo territorial para reducir cultivos y control de grupos armados, llegar con el plan listo. 4 años son muy poco para mostrar resultados. Fortalecer la institucionalidad antidrogas, designar una cabeza política visible, cercana a presidencia, con capacidad de decisión, metas claras y reporte directo. No prometer fumigación aérea. La oposición jurídica y social la hace casi inviable. Focalizar territorios. No habrá capacidad estatal para intervenir en todo el país. Se deben concentrar esfuerzos en zonas clave. Ser realista con las metas. Sin fumigación y con límites de la erradicación manual no se pueden plantear reducciones ambiciosas. Las metas deben ser reducciones sostenidas. Cumplir y ajustar compromisos heredados. Revisar el estado del PENIS, Renacemos y otros acuerdos de sustitución. Capitalizar lo que avanzó y corregir lo que falló. Poner el desarrollo primero. Priorizar catastro, formalización de tierras, vías, conectividad, salud, educación y acceso financiero. Sin desarrollo, cualquier avance será temporal, y Colombia no podrá salir del círculo vicioso del narcotráfico.